días, estimados amigos. La Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Administración, con el ánimo de fortalecer el tema de discapacidad, desea presentarles un aspecto que a nuestro criterio es sumamente importante, complejo por la cantidad de enfoques que se le puede dar y por la ambigüedad de esa actualización de la norma vigente en nuestro país. Nos referimos a la capacidad jurídica. La capacidad jurídica define la libertad de manifestación de voluntad de las personas para los actos de la vida civil, política y social. Por lo tanto, restricciones a la capacidad presentan serias consecuencias legales para el disfrute de la ciudadanía y de los derechos individuales como sujetos de derecho. Es por eso que hoy pretendemos abordar el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Históricamente, las personas con discapacidad mental e intelectual han sido objeto de discriminación y exclusión. En este sentido, se las ha percibido como incapaces de tomar sus propias decisiones, por lo que el derecho, bajo una perspectiva que restringe su voluntad y autonomía, ha creado figuras como el proceso de interdicción y la representación mediante curatela para que una tercera persona la sustituya en la toma de decisiones. No obstante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Panamá el 7 de agosto de 2007, en todas sus partes a través de la Ley número 25 del 2007, ha significado un cambio de paradigma en el marco del modelo social al reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones, así como de ejercerlos. Si bien es cierto que la Ley 15 del 2016, que modificó la Ley 42 de 1999 de equiparación de oportunidades, contempla el igual reconocimiento ante la ley y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Sin embargo, aún se mantienen los artículos 404 al 407 del Código de la Familia, incorrectamente denominado de la tutela de los retardados mentales profundos y enfermos mentales, así como referencias en el Código de Comercio y el artículo 45 del Código Civil, que imponen restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En ese contexto, el objetivo de esta exposición es resaltar la incompatibilidad del tratamiento efectuado en diferentes códigos del patio en relación al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual. Para ello, el concepto de capacidad jurídica será construido a partir del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su impacto en el ejercicio de derechos para los cuales el reconocimiento de la capacidad jurídica es una condición. ¿Pueden las personas con discapacidad mental e intelectual tomar decisiones por sí mismas en todos los ámbitos de su vida, sea de carácter personal o patrimonial? Probablemente la respuesta de un sector mayoritario de la población es no, lo que se explica por los prejuicios y estereotipos de la sociedad que equiparan discapacidad con incapacidad. Y es que hay una similitud fonética que induce al error de asimilar como sinónimos estos conceptos. Ello genera barreras no solo de tipo social y actitudinal, sino también barreras legales que encontramos en gran parte de las legislaciones civiles de Iberoamérica, incluyendo Panamá. En este contexto es que tenemos a personas en el país que son declaradas incapaces mediante un proceso de interdicción y sujetas a una curatela para que una tercera persona las sustituya en la toma de sus decisiones. Esta situación restringe el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad mental e intelectual, generando discriminación y exclusión hacia este sector de la población. La Ley 15 del 2016 define la discapacidad como condición
en la que una persona presenta deficiencias física, mental, intelectual y sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Desde esta óptica, la discapacidad es un concepto que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad física, sensorial, mentales o intelectuales y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. No se debe considerar a la discapacidad como un problema individual de la persona, sino como un fenómeno complejo integrado por factores sociales. No son las limitaciones individuales las raíces del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados con los que asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Por otro lado, la incapacidad es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes. Es el estado de una persona privada por la ley del goce o del ejercicio de ciertos derechos. La ley priva a las personas físicas de la facultad de obrar por sí mismas, declarándolos incapaces, fundamentándose en la falta o insuficiencia de su desarrollo mental. Caso de las personas por nacer, los menores impúberes y las personas con discapacidad mental o intelectual. Nuestro Código Civil, Código de la Familia y Código Judicial los denomina dementes, imbéciles, sordomudos, discapacitados profundos, lo que son términos peyorativos, o la imposibilidad de poder manifestar su voluntad, quienes no pueden darse a entender por ningún método, considerando que el elemento volutivo es básico en la formación de todo acto jurídico. El ordenamiento jurídico panameño no distingue claramente los conceptos personalidad jurídica y capacidad jurídica. El artículo 38 del Código Civil nos dice que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y el artículo 41 expresa que la existencia de la persona natural principia con el nacimiento, pero al concebido se tiene como nacido para todos los derechos que le favorezcan. De la lectura de estos artículos y los siguientes se desprende que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte de la persona. La personalidad jurídica se identifica como la capacidad de ser reconocido como persona ante la ley y por tanto se erige en un requisito previo y en una precondición imprescindible para la adquisición de derechos y deberes. El concepto de capacidad jurídica es un concepto más amplio y lógicamente presupone la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, es el elemento estático, pero también presupone la capacidad de ejercer dichos derechos o asumir obligaciones a través de sus propias decisiones, elemento dinámico. El artículo 45 del Código Civil, a nuestra interpretación, realiza esta distinción. Así expresa este artículo: la personalidad civil, personalidad jurídica, se extingue por la muerte de la persona. La menor de edad, la demencia o imbecilidad, la sordumudez del que no sabe leer y escribir, no son más que restricciones de la personalidad jurídica. Los que se hallaren en alguno de estos estados son susceptibles de derechos y aún de obligaciones, cuando éstas nacen de los hechos o de relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero. Sin embargo, a nuestro criterio no se restringe la personalidad jurídica, sino la capacidad jurídica de obrar. Pues bien, en nuestro sistema jurídico,
La personalidad jurídica y la capacidad jurídica de goce se adquiere por el mero hecho de ser personas. No conocen de grados ni de modificaciones y no se ven afectadas por las condiciones personales de los individuos. Sin embargo, la capacidad de obrar se entiende que puede ser limitada o restringida por razones de determinados rasgos personales o naturales, que se considera que impiden a los sujetos autodeterminarse libremente de manera consciente y responsable. Así, en el ordenamiento jurídico panameño, la capacidad de obrar no es la misma para todos, sino que se presenta como contingente y variable en función de las condiciones personales de los sujetos. Entre ellos se incluye en el sistema patrio, al igual que en muchos otros ordenamientos jurídicos, la discapacidad. Por tanto, en nuestra normativa se reconoce personalidad jurídica y capacidad jurídica de goce a todas las personas con discapacidad, pero se permite y se justifica la introducción de importantes restricciones y limitaciones en la capacidad de obrar de algunas personas con discapacidad. Veamos ahora los instrumentos internacionales que abordan el concepto de personalidad jurídica y capacidad jurídica como un derecho inalienable de la persona. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 6, expresa que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos. Si una persona no es reconocida como una persona bajo la ley, numerosos derechos, incluyendo aquellos en las esferas sociales y económicas, se verían amenazados. La Convención Americana de Derechos Humanos aborda este derecho en el artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adopta en su artículo del preámbulo el nuevo paradigma legal de la discapacidad, la supremacía de la autonomía. Esta elevación del derecho a la autonomía se ramificó en dos subprincipios: la autonomía de la voluntad y la participación. El artículo 12, bajo el título Igualdad, igual reconocimiento como persona ante la ley, trata principalmente la dinámica de la capacidad legal como corolario de la supremacía de la autonomía e impide la supresión de la capacidad civil con base en la discapacidad. Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derechos en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 12 de la Convención empieza por establecer que con carácter universal se reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que no hace sino que reiterar para este caso concreto los artículos 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según los cuales todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. La capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular de derechos y la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser titular de derechos concede a las personas la protección plena de sus derechos que ofrece el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho reconoce que la persona es un actor jurídico que puede
realizar actos con efectos jurídicos. La capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, la capacidad legal, y de ejercer esos derechos y obligaciones, legitimación para actuar. Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la actitud de una persona para adoptar decisiones que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales. En virtud del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Los Estados no deben negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que deben proporcionarles acceso al apoyo que puedan necesitar para tomar decisiones que tengan efectos jurídicos. El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca deben consistir en decidir por ellos. En el artículo 12, párrafo 3, no se especifica cómo debe ser el apoyo. Apoyo es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos de distintos tipos e intensidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden escoger a una o más personas de apoyo en las que confíen para que les ayude a ejercer su capacidad jurídica para determinados tipos de decisiones, o pueden recurrir a otras formas de apoyo como la ayuda mutua, la promoción, incluido el apoyo a la autopromoción o la asistencia para comunicarse. El apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede incluir medidas relacionadas con el diseño y la accesibilidad universal. Por ejemplo, una medida que exija a entidades privadas y públicas como los bancos y las instituciones financieras que ofrezcan información comprensible a fin de que las personas con discapacidad puedan realizar los actos jurídicos necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo otras transacciones sociales. El apoyo también puede constituir en la elaboración y el reconocimiento de métodos de comunicación distintos y no convencionales, especialmente para quienes utilizan formas de comunicación no verbales para expresar su voluntad y sus preferencias. Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionarán salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Se exige a los Estados partes crear salvaguardias apropiadas y efectivas para el ejercicio de la capacidad jurídica. El objetivo principal de estas salvaguardias debe ser garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Para lograrlo, las salvaguardias deben proporcionar protección contra los abusos en igualdad de condiciones con las demás personas. El artículo 12, párrafo 5, obliga a los Estados partes a adoptar medidas, entre otras medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas prácticas, a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en lo que respecta a las cuestiones financieras y económicas, en igualdad de condiciones con los demás.
Tradicionalmente se ha negado a las personas con discapacidad el acceso a las finanzas y la propiedad en función del modelo médico de la discapacidad. Ese criterio de negar a las personas con discapacidad la capacidad jurídica para las cuestiones financieras debe sustituirse por el apoyo para ejercer la capacidad jurídica, de acuerdo con el artículo 12, párrafo tercero. De la misma manera que no se puede utilizar el género con base para discriminar en las esferas de las finanzas y la propiedad, tampoco se puede usar la discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó durante su 18º periodo de sesiones del 14 al 31 de agosto del 2017 realizar observaciones al informe presentado por Panamá sobre discapacidad. Veamos cuáles fueron estas recomendaciones. 1. Derogar toda disposición legal o práctica que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 2. Adoptar medidas concretas para establecer un sistema de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. Y por último, asegurar que no haya barreras y que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la capacidad legal en igualdad de condiciones que los demás. ¿Cuáles deben ser los objetivos de las futuras reformas a las normativas? 1. Eliminar la incapacidad por discapacidad. 2. Reconocer valor jurídico a la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. 3. Dejar en manos de las personas con discapacidad la toma de decisiones que los afecten. Y por último, las personas con discapacidad ya no son pacientes, sino sujetos con plenos derechos. Para concluir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace una contribución significativa para cambiar el énfasis en los derechos de las personas con discapacidad, en lo referente a la autonomía y el apoyo. Un examen de los sistemas legales en todo el mundo muestra que si hay una clase de personas que no son reconocidos como capaces de manejar sus vidas, son aquellas con discapacidad intelectuales y psicosociales. Esta creencia en la incapacidad de estas personas ha recibido reconocimiento legislativo a través de leyes que niegan la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Estas leyes las inhabilitan y les impide tomar sus propias decisiones en materia de tratamiento, matrimonio o residencia, así como gestionar sus negocios mediante una negación general de capacidad contractual. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad intentó remediar esta profunda discriminación reconociendo, en primer lugar, que todas las personas con discapacidad son personas ante la ley. Sin embargo, este reconocimiento no se limita a reafirmar la identidad jurídica de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. La Convención también otorga a estas personas el poder de administrar sus propios asuntos. Este poder no se basa en el paradigma de la independencia, sino en el de la interdependencia, que establece que la capacidad y el apoyo pueden ser contiguos. Una persona con discapacidad no tiene que declararse incapaz de obtener apoyo. Como resultado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que una persona con discapacidad puede necesitar apoyo para ejercer su capacidad legal, pero obtener apoyo no es motivo para concluir que la capacidad no existe. Este paradigma de interdependencia que permite la
coexistencia de la autonomía y el apoyo es un avance importante que ha hecho la Convención en el establecimiento de un régimen de derechos para las personas con discapacidad. Reconociendo la autonomía con apoyo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dio voz a las personas con discapacidad, las convirtió en una parte integral de la sociedad y así dio espacio a un punto de vista de la discapacidad en el mundo. Con esto hemos querido terminar. Gracias por su atención.